Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia, damos gracias a Dios porque hoy es un día especial, es un día que celebramos a los papás, celebramos a todo aquello que es padre, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es un fruto que sale de nosotros y la verdad es que es algo precioso que nosotros podemos crear, que nosotros podemos ir enseñando, encaminando y damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es algo precioso el ser padre. El ser padre es algo que nos va cambiando la vida, nos transforma desde el momento que los tenemos en nuestras manos. Nosotros no somos como las mamás que ya los aman desde que están en el vientre de su madre, desde que conocen, de que saben que están embarazadas, tienen un amor incondicional. Pero nosotros como papás, al momento de tenerlos en nuestras manos, es cuando nos damos cuenta del amor tan grande. Y cuando empezamos a ver cómo van creciendo y se van desarrollando nuestros hijos, nuestras hijas, la verdad es que algo pasa dentro de nosotros, que cambiamos, que somos diferentes. Solo gracias a Dios, porque nosotros, el Señor pone algo en nuestras vidas. Y empezamos a amar de una manera incondicional a nuestros hijos. No debe haber favoritismos entre nuestros hijos. Claro que son diferentes cada uno de ellos. Claro que cada uno de ellos va a tener diferentes características. El carácter es diferente. La manera de pensar es diferente de cada uno de ellos. Algunos van a ser más peleoneros que otros. Algunos más pasivos que otros. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos insta a que los amemos de la misma manera. Que no hagamos diferencia entre nuestros hijos. Porque nuestros hijos ven todo. Si no, puedes ir a Génesis, en donde ves a José, ¿verdad?, con sus hermanos, en donde sus hermanos odiaban a su hermano. ¿Por qué? Porque había un favoritismo por parte de Jacob hacia José. Nosotros tenemos que ser sabios al educar a nuestros hijos. Tenemos que nosotros ir a la palabra de Dios y adquirir esa sabiduría tan impresionante que hay en ella para poder nosotros guiar a nuestros hijos. El día de hoy quiero hablarte acerca de papá, ¿verdad? El rol que tenemos como padres, y el titulado de este mensaje, el rol del padre. Nosotros como padres tenemos un rol especial en nuestro hogar, que nosotros tenemos que aprender a tomar este rol como padres que somos, como patriarcas del hogar, como sacerdotes del hogar. Nosotros tenemos que tomar ese rol y aplicarlo en nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos guiar a nuestros hijos y nuestros hijos vean en nosotros un reflejo del amor de Dios, de nuestra manera de pensar que es diferente a la del mundo, que pensamos como Cristo, y por medio de ello nuestros hijos se enamoren de Dios, viéndonos viendo a Cristo a través de nosotros. Porque ¿dónde van a aprender ellos si no es en el hogar? La escuela no les va a enseñar lo que tú les tienes que enseñar. La escuelita dominical no les va a enseñar lo que tú les tienes que enseñar como papá. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos. Y damos gracias a Dios porque nos dejó el perfecto manual para poder nosotros guiar el hogar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día, Señor, precioso, como todos los demás, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor, para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser testigos, Señor, de ti, Señor, y poder hablar a todas las naciones, poder expresar, Señor, tu amor incondicional hacia todo el mundo, Señor. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Padre, Espíritu Santo, que nos hables y que pueda ser usado como instrumento y que pueda yo hablar, Señor, lo que tú quieres y no lo que yo quiera hacer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo, sé bienvenido, hogar de gracia. Quiero agradecer y felicitar a mi papá que me está escuchando. Yo sé que me está escuchando. Gracias, papá, por todas tus oraciones, por tus consejos de sabiduría. Agradezco al Señor por tu vida y también a mi suegro, que sin él no sería yo papá. ¿Por qué? Porque no sería el papá de mi esposa. Y la verdad es que es un placer tener a un suegro como usted.
¿Por qué? Porque me bendice. ¿Por qué? Porque me da un buen consejo, por su amor hacia mí. Gracias. Gracias, papá, te amo con todo mi corazón, los amo a los dos. Gracias por sus vidas, los bendigo. Gracias. Sigan buscando el rostro del Señor, así como todos nosotros, hombres, varones, deberíamos estar buscando el rostro del Señor en todo momento. Ante cualquier circunstancia, buscar primeramente al Señor. ¿Por qué? Porque por medio de Él vamos a obtener la salida. Por medio de su palabra, el Señor nos va a dotar de toda sabiduría para tomar la decisión correcta y para guiar a los hijos. ¡Qué mejor manual! Muchos dicen que no hay manual para ser papá, pero aquí está la palabra de Dios, un libro enriquecido en sabiduría, en conocimiento, que nos muestra y nos enseña cómo hacer el bien y cómo dejar de hacer el mal. Porque el mal mora en nosotros, está en nuestra carne, pero nos enseña cómo dejarlo y cada vez ser más santos por medio de la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y nos hace apartarnos del mundo y nos hace alejarnos y por medio de ello ser mejores padres. Amén. El Señor quiere que aprendamos, que desarrollemos nuestras vidas como padres y guiar a nuestros hijos. Y quiero que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Mira lo que dice el versículo 34. Y quiero que lo guardes en tu corazón. Quiero que veas lo que dice la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 34. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Qué preciosa es la palabra de Dios. Qué preciosa es, porque vemos aquí a esta persona, ¿verdad? Que empieza a buscar lo recto ante los ojos del Señor. ¿Y quién le puso el ejemplo? Su padre, el rey Usías. Le puso un ejemplo perfecto. Y por medio de ello nosotros podemos aprender esto gran, que es impresionante, que nosotros como padres, y como te decía al principio, nuestros hijos empiezan a vernos. Todo lo que nosotros hablamos, como tratamos a su mamá, ellos están viendo. Si nosotros le gritamos a mamá, a mi esposa, si yo le llego a gritar a mi esposa, ellos están viéndome. Ellos ven cómo trato a las personas, ellos ven cómo me dirijo con las personas, ellos me ven a mí, cómo yo me comporto. Si yo me quito mi ropa y la dejo tirada en el piso, ellos van a ver y hacer lo mismo. Créeme que van a hacer lo mismo, porque ellos están siguiendo los pasos de papá. Ellos están constantemente viéndote. Ellos son unas esponjas. Lo hemos visto en muchas aplicaciones. Si tú les enseñas algún idioma, les puedes enseñar idiomas, 5, 6, 7 idiomas. Ellos lo van a aprender porque son una esponja que absorben todo. Y de la misma manera van a absorber las prácticas, lo que nosotros estamos haciendo. Si yo hablo malas palabras, ellos van a decir malas palabras. Si yo soy un mentiroso, ellos van a decir mentiras. Si yo soy un ladrón, si me gusta robar, ¿qué esperas que tus hijos hagan en el futuro? Ellos van a hacer todas estas cosas. Y nosotros debemos comprender que si nosotros queremos crear buenos hijos, tenemos que nosotros hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Nosotros como padres debemos hacer lo recto, caminar el camino justo. Ese camino recto, esa senda antigua de la cual habla la palabra de Dios. Y nuestros hijos van a depender totalmente de nosotros, de lo que nosotros hacemos. Y vamos a afectar positiva o negativamente a nuestros hijos para cuando ellos crezcan, para cuando ellos sean maduros, para cuando tú empieces a ver que en ellos la inocencia empieza a perderse, que empiezan a tener ese morbo, que algo empieza a suceder en sus vidas. A partir de ahí, tenemos una gran responsabilidad como padres. Tenemos que nosotros ver a futuro a nuestros hijos. Amén. Tenemos que ser de esa manera.
Según el diccionario, la palabra padre tiene dos definiciones y te las voy a decir. La primera es un varón o un macho que ha engendrado, ¿verdad? Es una persona que ha tenido un hijo y eso es simplemente todo. Que no se ocupa de él, que no hace nada, simplemente procreó un hijo y es todo. Y número dos, es la cabeza de una descendencia, de una familia o un pueblo. Por eso vemos a la canción muy famosa que dice nuestro padre Abraham. Él hizo un pueblo enorme porque Dios se lo prometió. Nosotros, como cabezas del hogar, nosotros tenemos que estar viendo, porque hay padres que simplemente toman ese título como padres, pero simplemente abandonan a sus hijos, no se ocupan de ellos, no cumplen su labor o su nombre como padres. Pero nosotros, en base a la palabra de Dios, tenemos que aprender y comprender lo que dice ella para que nosotros podamos ser esos padres de la segunda definición, el padre que siempre está cuidando una descendencia, que siempre está viendo por la familia, que siempre está cuidando por su pueblo. ¿Por qué? Porque tus hijos van a tener hijos y tú vas a ser el abuelo de tus hijos, de tus nietos. Y así sucesivamente. Yo solo le pido al Señor que venga pronto. Pero si no es así, yo quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver a mis hijos casarse, a mis hijas casarse. Y verlos tener sus hijos y disfrutar de mis nietos. Y yo sé que mi esposa piensa de la misma manera, pero Señor, ven ya. La verdad es que este mundo está patas para arriba y la verdad es que me encantaría que el Señor viniera pronto, pero no es una decisión mía, no es algo que voy a estar buscando sin cesar en la palabra de Dios. Simplemente yo voy a obedecer al Señor, yo voy a hacer lo que el Señor me diga, voy a hacer su voluntad, buscar primeramente su rostro todos los días. Pero como nosotros, como cabezas de hogar, como patriarcas, debemos anhelar todas estas cosas en nuestros hijos, enseñarles a cada uno de ellos a que comprendan lo que significa ser hijos primeramente y que obedezcan a sus padres, porque ese es un mandamiento con promesa. Y nosotros enseñarles todas las cosas que en ellas hay, en toda la palabra de Dios. Y me quiero tomar este tiempo para separarte la palabra padre, letra por letra, y lo voy a dividir de esta manera. Y asigné a la palabra P como pastor. Nosotros somos los pastores de nuestro hogar, de nuestros hijos. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que dice Proverbios 27:23. Dice la palabra de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira bien a tus rebaños. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nuestros hijos son nuestras ovejas, que nosotros como padres somos el pastor de nuestro hogar que dirige a nuestros hijos como las ovejas que son. Y este versículo nos muestra que nosotros tenemos un rebaño que es nuestra familia. Y cuando nosotros estamos cuidando de ellas, nosotros como pastores, como patriarcas, nosotros conocemos la condición de cada una de nuestras ovejas. Tú conoces cómo es tu hijo, el mayor, el que tiene una responsabilidad mayor sobre sus hermanos, el que los está cuidando, el que está viendo por ellos. Y tú conoces la condición de su corazón. Tú conoces que tu hijo tiene un corazón noble, que tiene un corazón sencillo. Y tú conoces todas estas cosas. Tú sabes cómo es tu hijo. Tú sabes cómo hablarle a tu hijo para que no se sienta cuando tú le hablas fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un corazón noble. Y luego tienes a tu hija y tú la cuidas, tú la amas, a tus hijos, a cada uno de ellos, ¿verdad? Tú conoces cómo es cada uno de ellos. Tú sabes cómo puedes lastimar a tus hijos. Tú sabes cómo puedes hacerlos que sean más fuertes. Tú sabes de qué pata cojea cada uno, ¿verdad? Tú los tienes que conocer. Tú sabes cuál es tu hijo o tu oveja, la cual es la que le encanta salirse, es el más rebelde. Tú los conoces a cada uno de ellos. Y deberías de conocer a cada uno de ellos. Como padre, el día de hoy te tengo una pregunta. ¿Conoces a tus hijos? ¿Los conoces de tal manera que conoces sus vidas? ¿Que conoces sus sentimientos? ¿Que conoces cómo son sus emociones?
Tú y yo deberíamos de conocer a nuestros hijos de tal manera. ¿Por qué? Porque un pastor que cuida de sus ovejas está caminando constantemente con el rebaño. ¿Qué te quiero decir con esto? Un papá que solamente está trabajando todo el día, que le encarga a mamá a los hijos y que no se encarga de guiarlos, de instruirlos, de enseñarles, no conoce a sus hijos como debería conocerlos. Un papá que está con los hijos, que llega del trabajo, ¿qué pasó? A ver, dame retroalimentación de qué pasó el día de hoy. No, pues se portó mal. Ok, vamos a platicar con él. A ver, ¿qué pasó? Platícame. ¿Por qué hiciste esto? No lo sé, es que no lo sé por qué lo hice, papá. Bueno, yo sí sé por qué lo hiciste. Mira, lo hiciste por esto, esto y esto. Y tú deberías de hacer esto. Así nosotros debemos de ser como padres, involucrarnos en la crianza de nuestros hijos y no dejarle la responsabilidad a mamá. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos metidos con nuestros hijos, ellos van a tener la confianza de acudir a nosotros como papás, como padres y contarnos qué está pasando. Porque cuando entren a la adolescencia no te van a querer decir nada. Van a acudir a mamá. Por eso mamá siempre, es que mis hijos. Y papá nomás ahí rascándose la panza viendo la televisión. Y papá trabajando todo el día. Y papá de viaje todo el tiempo. Y papá no se mete para nada. Debería ser todo lo contrario, meternos de lleno, cambiar pañales, cambiar la ropa, bañar a nuestros hijos, jugar con ellos, pasar tiempo con ellos, hacer la tarea con ellos. Porque le dejamos la responsabilidad a la mamá. Y nosotros como padres tenemos que ser así. Porque ponemos muchas veces primeramente el trabajo antes que nuestros hijos. Ponemos a los amigos antes que a los hijos. Al negocio antes que a los hijos. Nosotros debemos oler a hijos. No te quiero decir que huelas a popó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambias pañales todo el tiempo, sino que huelas a tus hijos. Que tengas una sonrisa de tus hijos, que te los conozcas a la perfección. Eso es lo que te quiero decir. Nosotros como pastores, el pastor de un rebaño huele a ovejas. Así nosotros debemos estar. Conocer a nuestros hijos de tal manera que ellos se sientan contentos. Número 2, un amigo. En la palabra padre, la A de amigo. Nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Conocerlos de tal manera que conozcamos cada cosa y juguemos con ellos y pasemos buen tiempo con ellos como amigos. Eso no significa que te van a pasar tu autoridad. ¿Por qué? Porque un amigo como padre conoce la autoridad, conoce el nivel de autoridad. Acompáñame a 2 de Samuel 1:23. Y la palabra de Dios dice: Saúl y Jonathan, amados y queridos, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios. Todos conocemos la historia del rey Saúl, que desobedeció al Señor, que hizo muchas cosas malas, que era mal rey, fue mal líder, fue mal amigo con David. Pero algo que podemos aprender de Saúl es que amaba a su hijo, que era inseparable con su hijo, inclusive en la muerte murieron juntos. Era algo que los unía, tenían un lazo perfecto. Eran inseparables en su vida y así nosotros debemos de ser con nuestros hijos, porque vamos a cometer muchos errores en nuestra vida. Pero aún así, aunque sucedan estas cosas, los errores de nosotros como padres o de nuestros hijos hacia nosotros no nos deben separar. Quizá no estés con tu esposa, quizás estés separado de tu ex esposa, pero la relación entre tu hijo y tú, entre tus hijos, debe ser constante, debe ser unida. Debes tú siempre estar buscando de tu hijo
¿Por qué? Porque deberías en tu corazón anhelar pasar tiempo con tu hijo, de estar buscando pasar tiempo con ellos, procurar. Y si hay barreras entre medio en el cual tú no puedas ver a tus hijos, ponlo en oración, guerrea contra el enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos que estar guerreando espiritualmente todo el tiempo para derribar todas estas barreras que nos alejan de nuestros hijos, para escucharles, para aconsejarles, para cuidarles, para estar al pendiente de ellos en todo y valorarlos como tales son. Así nosotros tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Que ellos tengan la plena confianza de acudir a nosotros en cuanto nosotros ellos nos necesiten. Y nosotros a ellos también, claro que sí. Tómate ese tiempo de hablar con tu hijo. Yo lo puedo aplicar a mi vida. Hablar con mis hijos requiere ese tiempo, ejercer ese tiempo con ellos. Aplícalo a tu vida, habla con tus hijos, tómate ese tiempo de cuando llegues de tu trabajo, de cualquier evento, de cualquier parte en donde andes, tómate ese tiempo. Ayer me decía mi hijo, papá, yo quiero pasar un día de hijo y papá juntos. Pero nomás hijo y papá, ¿sí me entiendes eso? Él quería pasar tiempo conmigo y eso para mí llenó mi corazón, pero obviamente tengo más hijos que quiero pasar tiempo con ellos. Pero eso llenó mi corazón, que él quisiera pasar tiempo conmigo. ¿Por qué? Porque eso me hace a mí entender que me ama, que me quiere, que quiere pasar tiempo conmigo. Yo solamente le doy gracias a Dios. Número 3, nosotros tenemos que ser directores del futuro de nuestros hijos. Tenemos que dirigir a nuestros hijos de tal manera que ellos vean el camino correcto. Acompáñame a Eclesiastés 10:10. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si algo sucede, tú te aplicas tu fuerza para hacer que las cosas sucedan. Pero mira lo que dice después. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Tú puedes dirigir a tus hijos con fuerza, pero de nada va a servir. Porque lo único que puede pasar es que nosotros hagamos enojar a nuestros hijos, como dice Efesios. Que nosotros guiemos a nuestros hijos. Mira lo que dice, que la sabiduría es la manera en que nosotros vamos a poder dirigir a nuestros hijos. Es como un director de una película. El director no actúa en la película, ¿verdad? Dirige la película. Dirige a los actores que hacen la película, cómo deben actuar, cómo deben hablar, cómo ver que su papel sea aún más imponente. Aún así las personas, las estrellas, los actores más experimentados necesitan de un director. Muy pocas veces hemos visto que el actor sea mejor que el director. ¿Por qué? Porque el director está viendo los defectos, está viendo el ángulo de cómo se está posicionando, de todas estas cosas. De la misma manera, un director deportivo hace lo mismo. El director no juega el partido, son los jugadores. Y él está dirigiendo, él está viendo cómo la cancha se ve, cómo se está moviendo el juego, cómo tiene que acomodar sus piezas. Pues así tú acomodas a tus hijos, así tú tienes que dirigir a tus hijos con el mejor consejo. Cuando ellos se vean en necesidad de un problema, cuando ellos estén en un problema y estén en esa necesidad de un consejo, que tú puedas darle la mejor sabiduría, ese conocimiento de Dios. ¿Y qué le vas a enseñar a tus hijos? A temer a Dios, a que busquen primeramente el reino de Dios, a que busquen su rostro, a que vayan a la palabra de Dios, a que la mediten de día y de noche, que la guarden en su corazón, que la pongan en práctica. Eso es. Tú diriges a tus hijos, tú les enseñas. Y por medio de la palabra de Dios tú les enseñas a triunfar en la vida. ¿Qué significa esto? Tú les enseñas a que no roben, a que no mientan, a que cuiden a sus papás, a que los honren. ¿Por qué? Porque van a tener más años de vida, se les van a extender los años. Pues nosotros como directores, que vemos todo desde afuera, vemos sus vidas, cómo se acomodan. ¿Sabes qué, hijo? No te conviene esa relación porque yo estoy viendo esto.
¿Sabes qué, hijo? No te conviene este trabajo. ¿Sabes qué, hija? Esta carrera que tú quieres estudiar no se ve futuro. Pero ¿qué te parece esto? Y tú puedes dar todas estas opciones. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña todas estas cosas. Número 4, tenemos que ser responsables en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, nuestra puntualidad, todo lo que nosotros somos, la responsabilidad. La palabra de Dios nos enseña a ser responsables. Primera de Timoteo 5:8, el apóstol Pablo nos enseña esto y dice: mas si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, ha negado la fe, y es peor que el incrédulo. Imagínate, si tú no eres responsable de tu hogar, haz de cuenta que tú no eres hijo de Dios. Eres peor que el mundo. Qué palabras tan poderosas, tan fuertes nos está enseñando el apóstol Pablo aquí en la carta a Timoteo. Siempre nosotros hemos dicho, y es una realidad, nuestros hijos no solamente llevan nuestro apellido, no solamente por haberlos nosotros conocido como hijos, son nuestros hijos. Nosotros somos responsables de proveerles, de proveer a nuestra familia, de estar al pendiente de sus vidas, de estar nosotros cuidando de ellos. Y hay padres que lamentablemente, aunque se dicen ser cristianos, se comportan como el mundo. Todos aquellos que piensan, ¿verdad?, que sus hijos se van a cuidar por sí solos, que no necesitan de ellos. La verdad es que estamos totalmente mal si pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no van a vivir. Si tú no estás al pendiente de ellos, no van a tener esa oportunidad. Nosotros tenemos que ser responsables completamente de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra esposa, obviamente. Pablo en 2 Corintios 12:14 nos dice: he aquí yo estoy parado para ir a vosotros la tercera vez, y no os será una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Nosotros tenemos que guardarle a nuestros hijos, tenemos que hacer una herencia para ellos. La palabra de Dios nos insta a que no guardemos tesoros en la tierra, sino que los hagamos en el cielo. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que dejarles algo aquí en este mundo. Si yo me llego a partir, si el Señor me lleva, yo tengo que ser consciente que tengo que dejarles algo a ellos. ¿Para qué? Para que puedan sobrevivir en este mundo, para que ellos puedan salir adelante en este mundo, para que puedan prepararse en su escuela. Nosotros, mamá y papá, les hemos enseñado a nuestros hijos a que tienen que estudiar. Y no es para ser alguien en la vida, porque ya son alguien. Son criaturas de Dios. Después van a ser hijos de Dios cuando ellos crean en Jesús con todo su corazón. Y esa va a ser su profesión. Su profesión va a ser cristianos. Y lo demás va a ser secundario, porque primeramente es Dios. Después su familia, después su trabajo. Y cuando establecen sus prioridades, nosotros podemos enseñar algo. Número 5, nosotros tenemos que ver que nuestros hijos son especiales. Nosotros somos especiales para nuestros hijos y ellos son especiales para nosotros. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros debemos anhelar ser especiales en el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros los mantenemos enojados y diciéndoles cosas, diciéndoles: es que eres un tonto, es que no sirves para nada, es que esto, y empiezas tú a declarar sobre sus vidas, eso vas a guardar en el corazón de tus hijos. Pero si tú en tus hijos siembras cosas buenas, siembras amor, siembras paz,
siembras gozo en sus vidas, en su corazón, la verdad es que tus hijos te van a amar. Estás sembrando algo en ellos, en sus corazones. Dejas huellas en sus corazones de amor y no de cicatrices que después tienes tú que sanar, que pedirles perdón. Y claro que nos vamos a equivocar con nuestros hijos. Y tenemos que pedirles perdón inmediatamente y reconocer que nos equivocamos, que la regamos. Pero nuestros hijos, cuando acudan a la palabra de Dios, el Señor es el único que puede sanar esos corazones rotos, esos corazones quebrantados, esos corazones que están con cicatrices. Es el único. Colosenses 3:21, padres. Fíjate lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Nos está hablando a nosotros como padres. Padres, no provoquéis a vuestros hijos. Y si te fijas, es lo mismo que nos está diciendo en Efesios. No provoquemos a nuestros hijos, no les estemos diciendo de cosas para que ellos huyan del hogar, para que ellos nos falten al respeto, para que ellos nos lleguen a robar, para que ellos nos lleguen a mentir. No provoquemos a nuestros hijos. Mira lo que dice, para que no se desanimen. Si tú estás provocando, papá, a tus hijos todo el tiempo, es que no quieres ir a la escuela, es que esto, y tú les empiezas a decir de cosas a tus hijos, lo único que vamos a lograr es que los vamos a desanimar y se van a apartar del camino. Y nosotros tenemos que tener esa sabiduría para poder alentar a nuestros hijos, para poder criar a nuestros hijos sin desanimarlos. Esta palabra desánimo implica perder el vigor, desinteresarse, andar de mal humor, tristeza en su corazón. Eso es lo que significa desanimar. Y nosotros como padres, y creo que todos estamos de acuerdo en esto, es que nosotros queremos siempre lo mejor para nuestros hijos. Muchas de las veces nos equivocamos y les damos de más a nuestros hijos, pero pensando en que lo que les demos va a ser de su bien. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes para saber cuándo darles y cuándo no se puede dar a nuestros hijos. Porque cuando nosotros los hacemos que siempre les damos todo, pueden suceder cosas malas. No queremos lo opuesto para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean felices todo el tiempo, que siempre tengan la confianza y que sean valientes. Cuando tú les enseñas a tus hijos a que sean valientes y se esfuercen, a que caminen ese camino recto de la palabra de Dios, créeme que estamos del otro lado. Me encanta cuando se acercan a la mesa que estamos comiendo en alguna parte y se acercan y qué bonitos hijos tienen, qué portados están sus hijos. Y mi esposa y yo solamente nos volteamos a ver y nos da una felicidad enorme porque creemos que estamos haciendo las cosas correctamente. Porque los guiamos en la palabra de Dios, porque les enseñamos. Pero primeramente les hemos dado el ejemplo a nuestros hijos de que nosotros amamos y buscamos el rostro de Dios en todo momento. Que no importa la circunstancia, no importa la necesidad, buscamos a Dios, acudimos a Dios. Y así deberíamos de ser tú y yo, buscando siempre a Dios. Sabes, cualquier hombre puede ser padre, pero solamente un hombre especial puede ser papá. Solamente alguien que le dedica tiempo a sus hijos. Corren sus hijos y le dicen, papi, papá, te quiero mucho. ¿Cuánto has visto que un hijo llegue y te diga, padre, necesito esto de ti? Siempre van a decirte, papá. Solamente un hombre especial puede ser así. Solamente un padre que le ha entregado a Dios toda su vida puede ser llamado papá. Con ese amor incondicional, porque tú le has enseñado a tus hijos la palabra de Dios. Quizá te sientas triste, ¿por qué? Porque a lo mejor no eres padre todavía, porque a lo mejor no tuviste a papá cerca de ti.
Pero hoy puedes ser hijo del Padre más maravilloso, que ese es nuestro Dios. Solamente por medio de Jesús vas a poder tener derecho o acceso a papá. Si tú crees con todo tu corazón, si tú crees en este momento que necesitas de Dios en tu vida, solamente te invito a que reconozcas tu necesidad por completo en tu corazón. Que necesitas de Jesús, que necesitas de Él, reconocer que Él murió y resucitó de entre los muertos al tercer día. Que sin Él no puedes hacer nada. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser hijos del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas cosas maravillosas, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos sigas guiando, que nos sigas enseñando a ser mejores padres. Y solamente agradeciendo, Señor, a mi esposa y a las esposas de estos padres que están escuchando, porque por medio de ellas también, Señor, nos enseñas a ser mejores papás, a ser mejores padres para nuestros hijos. Y por qué no a ser mejores esposos, porque ellas nos muestran, nos enseñan los cambios que tenemos que hacer. Porque tú hablas a través de ellas, ellas nos enseñan cosas mejores. Yo bendigo a mi esposa, te doy gracias por su vida, porque yo siempre he dicho que para mí es mi conciencia. Porque ella me habla y me dice lo que el Espíritu Santo le muestra cuando yo me llego a equivocar. Doy gracias por su vida, gracias, Señor, porque eres bueno conmigo. Gracias, Señor, porque todavía tengo a mi papá, que puedo abrazar, que puedo hablar con él, que puedo bendecirle. Solamente agradeciendo, Señor, al igual que mi suegro, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de tener estos dos varones, estos dos hombres que me pueden enseñar, Señor, a través de ti. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.